Ben, vamos dar paso á última conferencia desta xeira dominical. É para mí un especial prazer introducir esta conferencia por parte da doutora Mascor, porque eu estou fascinado de toda a vida, é unha herencia paterna pola arqueoloxía egipcia. Estive ademais 2 veces en Egipto, me encantaría volver, é unha auténtica maravilla, todo relacionado coa historia antiga deste país, e ademais era unha demanda. Os organizadores destes encontros sabíamos que existía unha demanda por parte do público, que conviría a traer xente que falase sobre Exipto, por moi boas razóns. E por fin podemos satisfacer esta demanda por parte dunha especialista dos poucos equipos españois que están a traballar en Exipto. Non hai unha tradición comparable en España, agora melloramos moito, pero esa longa tradición, incluso en países económicamente menos poderosos que os españois, que, sin embargo, levan décadas de traballos intensos no val do Nilo. E, en concreto, aquí nunha cidade, con toda a complexidade que isto implica, como é a de Oxirrinco, nome grego da actual Albanasa, se non pronuncio mal. E xa lle dou a palabra, porque é bastante máis interesante o que eu podo decir ou introducir, a doutora Mascor. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo, primero de todo, querría agradecer el que me hayan invitado a estas jornadas, pero no quería solamente agradecerlo así fríamente, sino que quiero felicitar a la organización, primero por el alto nivel de las conferencias, el alto nivel científico. Espero no defraudarles con la última, pero sobre todo, y mucho más importante, creo yo, ha sido por la perfecta organización y por la hospitalidad y el recibimiento caluroso que nos han ofrecido a todos los que hemos sido invitados. Primero de todo, yo les quería pedir un favor, y es que hagan como un cambio en la mentalidad, porque nos vamos muy lejos, tanto geográficamente como cronológicamente. No es casual que yo les haya puesto como primera imagen este trozo de pintura parietal de una tumba de época helenística de la ciudad de Oxirrinco, porque les presento al pez Oxirrinco, que cuando los griegos, después de la fundación de Alejandría, una gran cantidad de población griega se instaló en la antigua ciudad, que después ahora les explicaré cuál era su nombre, dieron a esta ciudad, que era la capital del Nomo, es decir, de la provincia número 19 del Alto Egipto, les dieron el nombre del pez. Tampoco era casualidad que le dieron este nombre, porque hoy sabemos, gracias a diversos textos y algunos objetos que se han localizado, pero por desgracia se localizaron antiguamente y están repartidos en museos, que este pez concretamente era el pez que estaba relacionado con la diosa principal de Oxirrinco, que era la diosa Tueris. Que los que están interesados en Egipto seguro que me dirían, bueno, pues la diosa Tueris tiene forma de hipopótamo. ¿Cómo es que aquí tiene forma de pez? En Egipto las cosas son cambiantes y en este caso, en Oxirrinco, en la ciudad de Oxirrinco, está ligada precisamente al pez Oxirrinco. ¿Y cómo sabemos que es una divinidad femenina? Lo sabemos precisamente por la corona. Esta corona es una corona típica que usan las diosas egipcias femeninas y que seguramente a ustedes les recuerda a la corona que lleva la diosa Hathor, con estos cuernos de vaca y el disco solar en medio. Pero seguro que también, cuando hablamos de Oxirrinco, nos viene a la mente el mito de Osiris. Ustedes saben que en Egipto,
los rituales y los mitos están a la orden del día y los antiguos egipcios creían y vivían en este mundo así ritual y mágico, pues ellos creían que Osiris, que era uno de los dioses principales, de hecho es el dios que trajo la civilización al Valle del Nilo, tenía un hermano que tenía unos celos horribles. Conocemos la historia también muy parecida que nos explica la Biblia. En este caso, los celos de Set hizo que matara a Osiris. Les explicaré el mito muy rápido, si no estaríamos toda la hora y cuarto, hora y media que me han dejado para hablar. Y enterró el cuerpo en un sarcófago, lo tiraron al Nilo, por lo tanto Osiris se ahogó, esto es importante, está siempre ligado con el medio acuático, y se fue hacia las costas orientales. Allí su esposa y hermana Isis lo fue a recoger, lo devolvió a Egipto. Allí Set se enteró, cogió el cadáver de Osiris, y ahora es una cosa importantísima, el cadáver lo partió, lo cuarteó y enterró una parte del cuerpo de Osiris en cada capital de Egipto. Todas las partes menos una, el falo, que por una mala traducción de Plutarco dijo que se lo había comido el pez oxirrinco. Claro, no tenía la mentalidad egipcia. Todos sabemos ahora que un egipcio, para poder renacer en el más allá, tendría que tener todas las partes de su cuerpo. Por lo tanto, cuando el dios Anubis, acompañada de Isis y Neftis, recuperaron todos los fragmentos del cuerpo de Osiris, que con esto hay una doble lectura, recomponer el cuerpo del dios y a la vez unificar el país, esa es una lectura más nacionalista y política, le faltaba la parte esencial. Hoy sabemos que el pez, que es un pez femenino, sería la pez, cosa que nosotros no tenemos esta acepción, pues el pez femenino oxirrinco no se comió para destruirlo el falo de Osiris, sino que lo engulló y el propio semen lo revitalizó, y de esta manera el falo de Osiris pudo acompañar al dios en su vida en el más allá y ser así el dios de los muertos. He hecho esta pequeña explicación, pero ahora pasemos a la localización de la ciudad de Oxirrinco. Les tengo que decir que, como han visto en la presentación, es un trabajo que dura desde hace 25 años, es una excavación que está ligada a la Universidad de Barcelona, y su director es el profesor Josep Padró, un catedrático emérito, y cuando el profesor Padró y la Universidad de Barcelona tuvieron interés en tener una misión arqueológica en Egipto, el gobierno, el Servicio de Antigüedades, ofreció, entre otras posibilidades, la ciudad de Oxirrinco. Oxirrinco es una ciudad que se conoce muchísimo gracias a los papiros, ya que en el siglo XIX Grenfell y Hahn hicieron una barbarie y se llevaron todos los papiros que pudieron, y están en Oxford. Por suerte se van publicando. Es una ciudad que se conoce muy bien en época griega y romana, sobre todo por los textos, pero que arqueológicamente y urbanísticamente no se tenía ningún conocimiento. La ciudad, como pueden ver, está situada en el Egipto Medio, como capital del Nomo 19, pero si se fijan, está situada en la orilla izquierda del Bar Yusuf, no del Nilo. El Bar Yusuf es esta especie de canal medio natural, medio promovido por los faraones, que desemboca en el oasis del Fayum y que antiguamente llegaba hasta Alejandría. El Nilo, saben que no tiene afluentes, este es como un canal natural. Pero Oxirrinco, o el 19 Nomo, no siempre estaba ubicado en este lugar. En época faraónica está ubicado en un lugar cercano, no sabemos dónde, nos ha localizado, y la capital se llamaba Sepermeru. No tiene más importancia, solo saber que durante la dinastía 25, es decir, hacia entre 800 y 700 a.C., hubo, cuando los faraones negros se retiraron hacia Nubia otra vez, con la implantación de los saítas, la última dinastía fuerte
históricamente hablando, porque después vinieron los persas, los griegos y los romanos y todas las influencias externas, pues hicieron retirar hacia abajo a estos faraones negros. Una batalla importante tuvo lugar en Sepermeru, se ve que la ciudad quedó completamente destruida y durante la dinastía 26 la fundaron en el mismo lugar, y la ciudad se llamó Per-Medjer. Per en egipcio quiere decir casa, lugar, ¿no? Templo, pero también ciudad. Medjet es un nombre complicado, seguramente estaría relacionado porque Tueris en Oxirrinco se llama Tueris la Medjai, es decir, Tueris la Grande, que estaría relacionada con unas tribus que se llaman los Medjawi, que vienen también del sur, de Nubia, y que durante el Imperio Nuevo, unas tribus guerreras, protegían a los ejércitos del faraón y se instalaron seguramente en este territorio. Por lo tanto, la ciudad durante la dinastía 26 se llamaba Per-Medjer. Cuando llegaron los griegos, le cambiaron el nombre, le pusieron Oxirrinco, ya hemos visto, gracias al pez relacionado con la diosa principal. Pero cuando llegaron los cristianos, o cuando la población se cristianizó, mejor dicho, no llegaron, se cristianizaron, no podían tener el nombre de su ciudad, el nombre de un dios pagano. Entonces reconvirtieron el nombre de Per-Medjer y le llamaron Pemje. Por tanto, la Pemje cristiana es la Oxirrinco helenística. Pero una cosa que yo les quiero resaltar, porque después me irá muy bien para todo el recorrido que les quiero hacer, es que la Per-Medjer, la ciudad de la dinastía 26, mejor dicho, Sepermeru, vamos un poquito más atrás, a quien adoraban era el dios Set. Cuando hay la batalla y la ciudad se destruye, la nueva Per-Medjer, Set ya no sale, ya no aparece. ¿Por qué? Porque es justo en este momento cuando Set se convierte en el maligno. Por lo tanto, no hay ninguna referencia de Set en la ciudad de Oxirrinco, ni en Per-Medjer, aunque los textos todavía siguen hablando de la ciudad, la capital del 19 Nomo, como la ciudad de Set. Cuando nosotros llegamos, los trabajos arqueológicos estaban muy localizados a la necrópolis alta. Nuestra finalidad, nuestro objetivo, siempre ha sido estudiar los monumentos, pero también el urbanismo, la población, es decir, hacer un estudio mucho más integral, no solamente ir de cara a los monumentos más o menos importantes. Actualmente hemos podido, gracias también a los textos, poder equiparar y poder seguir a ver si lo que dicen los textos lo podemos reflejar nosotros con nuestras excavaciones. Lo que sí que sabemos es que la ciudad de Oxirrinco debía estar situada seguramente en la actual El Baix Nasa. Nosotros tenemos muy pocos restos de ciudad, lo que sí tenemos son los restos de la necrópolis. Y lo que sí que hemos encontrado nosotros con las prospecciones y con las fotografías aéreas son dos núcleos importantes. Uno es el Osireion, otro es la fortaleza. La fortaleza todavía no está finalizada, por lo tanto hablaré menos, pero el Osireion, además tengo un amor especial, porque fue el tema de mi tesis doctoral, por lo tanto el Osireion me lo quiero como si fuera casi mi hijo. Y fíjense bien en el nombre, Osireion. Es un templo dedicado al dios Osiris. ¿Cómo es posible que en la capital del 19 Nomo haya un templo dedicado a Osiris y no a Set? Pero es así, Set ha desaparecido, pero Osiris no. Empezaremos por la necrópolis alta. Esta es una fotografía aérea. Antes hablaba con la persona que está aquí fuera, con todos los drones, que a nosotros no nos dejan utilizar dron. Estamos en una zona un poco difícil y un poco peligrosa, y por seguridad el gobierno egipcio no nos deja usar drones, y las fotografías aéreas las hacemos con una cometa. Pero deben pensar que como las cometas hacen servir los niños en la playa, no debe ser muy peligroso. Entonces, las fotografías yo creo que son correctas, pero claro, no usamos drones. Lo primero que resalta en esta foto es esta gran estructura, que hablaremos al final, es la gran basílica cristiana, pero también
unas estructuras de piedra que son una serie de tumbas. Tumbas que tenemos la suerte, tenemos una cronología amplia. Las más antiguas son de época saíta, alrededor del 700, números redondos, 700 antes de Cristo, hasta la llegada de los árabes, más o menos también números redondos, 700 después de Cristo. Es decir, tenemos todo el arco cronológico bastante amplio. Ya les digo de antemano que, excepto esta gran basílica, que seguramente es la principal de la ciudad, las construcciones que ustedes vean de color así como marrón, que están hechas con adobe, es decir, con ladrillos cocidos al sol, no cocidos en horno, son casi siempre o normalmente de época romano-bizantina, es decir, en este caso, como en esta época eran cristianos, mal dicha de época copta, mientras que las construcciones de piedra son más antiguas, pueden ser o saítas o grecorromanas. Como ya les he comentado, esto serían unas casas funerarias de época bizantina, mientras que aquí tenemos una serie de tumbas, algunas de ellas reconstruidas, de época, si ustedes ven estos sillares de tamaños considerables, son saítas, mientras que si ven los de sillares mucho más pequeños, son de época grecorromana. Empezaremos por explicar la tumba número 1, esta que está marcada con la cruz de color rojo. Y empezamos por esta, primero porque también es la más antigua, pero también porque gracias a esta tumba el profesor Padró y todos nosotros llevamos 25 años en Oxirrinco, porque el gobierno egipcio empezó a excavar no, porque estaba completamente ya saqueada, pero a estudiar esta tumba porque el yacimiento de Oxirrinco se había convertido en un lugar de expolio continuado de los pueblos de alrededor. No solo extrayendo el sebajín, que es el adobe desecho, que va muy bien para fertilizar los campos, sino también para expoliar toda la piedra. Si ya la tienes cortada, no hace falta que la cortes, ya te la llevas directamente y es mucho más fácil. Tenemos la tumba número 1, que son estas tumbas, grandes tumbas saítas, familiares, que pertenecen a los primeros gobernadores de la ciudad de Permetjé, que ya habían hecho el traslado. Están en bastante mal estado de conservación porque han estado muy expoliadas, pero por suerte todavía conservan algunas pinturas que son interesantes. Bajaríamos por este pozo y vemos aquí una serie de cámaras, la más importante, aunque parezca mentira, es esta pequeñita de aquí, y también tenemos que decirle que si fueran ahora a Oxirrinco no la verían porque está completamente tapada, de hecho las tumbas no se veían, las bóvedas estaban completamente cubiertas de arena, y si bajamos, como les decía, por el pozo, bueno, esta es la planta, entonces sería el pozo, y tiene como un vestíbulo y una serie de naves que se corresponden a las bóvedas que hemos visto, que son cámaras funerarias, la más importante, la número 3. Las tumbas fueron reutilizadas. En época helenística, los griegos, si ya tenían una tumba hecha, pues también mucho más fácil, entierro el sarcófago y mejor. E incluso, no en este caso, tumbas grecorromanas fueron utilizadas por los cristianos, con un tipo de enterramiento completamente distinto. Eso sí, los cristianos fueron bastante buenas personas, podríamos decirlo de esta manera, que el muerto saíta o el muerto griego lo arrinconaron en una esquinita de la tumba y ellos se colocaron en una posición prominente dentro de la misma. Más que nada que se puede ver este conjunto de cámaras. Esta sería la sala número 2, vista desde donde marca la flecha. Todos estos sarcófagos son posteriores y esta es todas están a medio hacer, no están totalmente acabadas, porque todavía aquí vemos el trabajo de los picapedreros. Tienen la piedra, no sé si se ve muy bien, como un poco grabada para poder poner el estuco y pintar las paredes. Esta es la entrada a la tumba 3, es la más importante, y que queda presidida por el gran sarcófago de piedra de una caliza súper fina de grano, que tipológicamente son los típicos sarcófagos de época saíta y después
que esta moda continuó hasta época ptolemaica, con estos imponentes muy macizos, pero que si se fijan tiene una especie de sonrisa, ¿no?, que se llama la sonrisa saíta, porque los saítas lo que quisieron, ellos ya veían que el país no iba demasiado bien y que a lo mejor no durarían mucho tiempo. Entonces, para afianzarse, yo no diría tanto copiaron, pero sí se inspiraron en épocas más antiguas. Y la época más antigua que se inspiraron fue en el Imperio Antiguo. Por lo tanto, tiene algunos trazos, aunque estas moles de sarcófagos en el Imperio Antiguo no las tenemos, pero sí en la tipología de la cara y sobre todo de los textos. En los textos que están grabados en el sarcófago, aparte de estar Isis siempre en los pies, que marca el sur, Neftis en la cabeza y la diosa Maat, la diosa de la justicia, del orden cósmico, siempre está sobre el pecho con las alas extendidas, los textos hacen referencia a los textos de las pirámides. Es decir que, como les digo, vamos bastante más para allá. Este señor era el gobernador, pero estaba muy ligado los títulos civiles con los títulos religiosos, como veremos ahora. Y este gran gobernador, el sacerdote Jeret, ay, qué pena, no se ve muy bien. Bueno, se ha comido el texto. Vemos pues, en su cámara funeraria, típica con el techo azul, con las estrellas, y salen dos nombres que son importantes. Uno aquí que se ve muy mal, que es el nombre de Permetjet. Por primera vez tenemos el nombre de Permetjet en una inscripción. Sabemos que es un lugar, porque ven, está redondita, que hay un aspa dentro, es el determinativo de ciudad. Pero aquí tenemos otro, también el Per, Jef, con este pelo, que esto sí que quiero que recuerden este nombre, porque después veremos a qué lugar está haciendo referencia el nombre de Perjef. Lo que sí que sabemos es que Jeret, el sacerdote, era profeta de Bastis, del Perjef, profeta de Tueris, la diosa principal de la ciudad, y en el sarcófago de Jeret hace referencia a una Shentait. Me interesa también que recuerden este nombre porque la Shentait era un lugar donde se realizaban los simulacros de las momias de Osiris. Ahora lo dejo aquí, pero después volveremos. Estas ya son excavadas íntegramente por nosotros, por la misión arqueológica de Oxirrinco. Tenemos otras tumbas de época saíta. Veremos la tumba 13, la tumba 14, otra gran tumba familiar, y la tumba 16, que es esta pequeñita de aquí. Por lo que vemos, de época saíta tenemos grandes tumbas, pero también tumbas como más modestas. Esta se localizó gracias, si se fijan, la parte superior, el estrato superior, está lleno de tumbas individuales de época cristiana. Saben que los cristianos, cuando se enterraban, pues se enterraban sin demasiado ajuar, porque no lo necesitaban. Un cristiano no necesita vivir en el más allá, ya resucitará en el momento del juicio final. Por lo tanto, no tiene que llevarse todas sus pertenencias al más allá. En cambio, los egipcios, ellos creían que si pasaban el juicio de Osiris, vivirían, renacían, pero vivirían igual que habían vivido mientras eran vivos. Por lo tanto, necesitaban un importante ajuar para poder llevárselo con ellos y así poder vivir mejor. Nuestra suerte fue que al excavar una de estas tumbas individuales, porque, claro, por supuesto, esto no tendría ni que decirlo, pero quiero dejarlo explicado. Hasta ahora, en Egipto, los estratos cristianos excavaban como muy rápido, digámoslo así, porque todo el mundo iba a localizar las tumbas saítas o romanas que consideraban más interesantes. Por supuesto, nosotros somos arqueólogos, no somos buscadores de tesoros, y excavamos igual o con el mismo rigor lo mejor que sabemos, la tumba cristiana como las grandes tumbas. Por tanto, al estar excavando uno de estos pozos, tuvimos la suerte o la casualidad que dimos
con la tumba saíta que estaba debajo. Y por esto sabemos que el muerto cristiano, bueno, el muerto no, la familia cuando estaba haciendo la tumba, pues fue un poquito más abajo y pensó, uy, mira, he llegado a una cámara de piedra, vamos a enterrarlo aquí, y el pozo era solamente la entrada de la tumba que fue reutilizada. Una tumba con una tipología muy usual en Oxirrinco, que tienen un pequeño vestíbulo y como las cámaras puestas alrededor de él. Todas estaban expoliadas, pero en la tumba, en la cámara más grande, apareció un sarcófago, que nosotros le hemos dado el nombre de la princesa, pero es un sarcófago femenino, no tiene nombre y estaba desplazado y en el interior no había nada. En cambio, la tumba 14, otra tumba familiar, cuando empezamos a excavar pensamos, no vamos a encontrar nada, porque estaban como los sarcófagos tirados, ya lo pueden ver aquí, mal puestos, parecía como si fuera un cementerio de sarcófagos. La tumba debía ser impresionante y supongo que los mismos expoliadores removieron, pesan un montón, pero les puedo asegurar que los obreros con un palo y con 3 personas los mueven como si no pesaran nada. Están acostumbrados a mover piedras. Una vez extraídas las capas superiores, pues, pudimos ver los sarcófagos que estaban más o menos in situ. Son estos grandes sarcófagos de piedra y la tumba tiene esta distribución. En este caso hay un dato interesante que quiero resaltar. Una tumba con distintas cámaras también familiares con cantidad de sarcófagos, pero hay 2 espacios, la C3 y la C4, que serían espacios de culto, donde se realizaría cierto ritual funerario antes de enterrar los cuerpos. Lo sabemos porque hay un altar heliopolitano, es decir, aquí se debían hacer ciertos rituales, pero en esta sala de aquí más grande, en la sala de ofrendas C4, aparecieron una serie de vasos relacionados con este culto funerario, y el que nos dio una mayor sorpresa fue esta especie de plato, aquí lo vemos mejor, que ya vimos en su momento que tenía algunas cosas en su interior, lo cual fue nuestra sorpresa, que aparecieron cantidad de pequeñas figuritas de Osiris relacionadas con el culto funerario. Y más cosas, porque aparte de los Osiris tenemos esta parte de corona, que sería la corona de un oxirrinco, y esta también. Es decir, que no solamente habían figuras de Osiris, sino también del pez oxirrinco. Han sido restaurados en los laboratorios que tenemos en la casa. Dentro de los sarcófagos, algunos de ellos sí que tenían alguna momia, pueden ver en un estado fatal de conservación, porque los mismos ungüentos que ponían en el momento de la momificación se han alterado y han quemado, ¿no?, al propio cuerpo. Todavía se han podido localizar algunos pequeños amuletos y esta pieza, que son como 2 dedos, que se utiliza en el ritual de la obertura de la boca. Saben que la momia, para que pueda vivir en el más allá, tienen que abrirle los sentidos. Se llama el ritual de la boca, pero podría ser el ritual de los sentidos. Les abren la boca, la nariz, los ojos, las orejas, para que el muerto pueda comer, ver, oír, etc. Los sarcófagos son fantásticos. Estos también, por desgracia, son anepígrafes. Y este de aquí es el principal, el del propietario de la tumba, pero quiero que se fijen en esta pequeña abertura, porque después veremos por qué. Este es el principal personaje, se llama Padinate y era hijo de Wahibre y de Tadijor. Fíjense en los cargos: profeta de Amón de las aguas. Amón de las aguas es el Amón relacionado con la llegada de la inundación, que es el momento en que Egipto renace. Escriba de Bastis, vuelve a salir el Perjez. También era escriba real de todos los bienes del Perjez, profeta de Osiris, Socaris y de todos los dioses.
Osiris, Amón, inundación, Pergez, todo da vuelta sobre una misma idea. El escarabeo de corazón, saben que cuando se hacía la momificación se sacaban los órganos, pero el corazón quedaba dentro y además se podía colocar este escarabeo al lado para protegerlo y pequeños amuletos de oro que los ladrones no los debieron ver porque debían estar mezclados con las vendas. Aquí otros pequeños restos de alguna joya o de la cara de Padinate. Es perfecta y aquí se puede ver muy bien, ¿no?, esta sonrisa que les decía, de la sonrisa saítica. Y esta es la cámara de Tadior. ¿Se acuerdan que les he dicho, miren por esta entrada? Que cuando la localizamos, claro, nos llevamos una sorpresa porque no nos imaginábamos que estuviera llena. Estaba bastante removida porque los vasos cánopes, como pueden ver, están tirados al suelo y las tapaderas están sueltas y los susceptis también están por aquí tirados, pero aunque no había momia y faltaban muchísimas cosas, no sabemos por qué los ladrones no se llevaron estas maravillas como son estos vasos canopes. Saben que los vasos canopes es donde se colocaban las vísceras extraídas en el momento de la momificación. Entonces, Amset, que tenía el hígado, que Besenuf, los intestinos, pero a nosotros lo que más nos interesa son los textos, que nos están diciendo vasos canopes, que son de Tadior, donde se mencionan los títulos de su padre. Su padre se llamaba Jeriseth y era también profeta de Amón de las aguas y profeta de Osiris, el primero del infinito. Osiris en cada gnomo de Egipto tiene como un epíteto especial. Gracias a esto y a otros textos que hemos encontrado, podemos saber que el epíteto del Osiris de Oxirrinco se llamaba, o en este caso de Permetjet, todavía no estamos en época griega, se llamaba Osiris, el primero del infinito. Neuamutef contenía el estómago y Api, el babuino, contenía los pulmones. Son fantásticos y además los textos son muy claros y se han podido traducir bien. Y los susceptis de Tadior no son todos, pero tampoco se los iba a enseñar todos, porque con esto ya tenemos bastante, pero no sé si saben lo que es un suscepti. Un suscepti es un servidor en el más allá. Cada día, cuando Osiris llamaba al muerto para que trabajara en los campos del Diauru, el difunto enviaba un servidor, enviaba un suscepti, lo cual sería maravilloso tener susceptis ahora, porque yo mañana por la mañana a las 8 les puedo asegurar que enviaría uno de mis susceptis. Y la tumba saíta número 16, nosotros creemos que era un escondrijo, porque no tenía restos de que hubiera sido utilizada como tumba, pero sí en su interior aparecieron también unos Osiris, una corona de Oxirrinco, un ibis, que está relacionado con el dios Tot, ¿no?, el dios de la sabiduría, de la escritura, y esta colección de Osiris enganchados, ¿no?, parece que estén bailando, que tenemos algunos ejemplos más en Oxirrinco. Cambiamos de registro, la dinastía 26 se acabó y Alejandro llega a Egipto, funda Alejandría y a partir de entonces grandes cantidades de población griega llegan también a Egipto. Se instalan la mayoría de ellos en Alejandría, pero una gran cantidad de personas van hacia el sur y se instalan en Permetjet. Y los textos llegan a decir que Permetjet puede que fuera la segunda ciudad más importante de Egipto después de Alejandría. Los de Antinópolis dicen que son ellos. Bueno, es igual, no nos vamos a pelear si somos la segunda o la tercera, pero sí que es verdad que la necrópolis de Oxirrinco tiene muchas muestras de época grecorromana. Es muy divertido porque los griegos no tenían ni idea de lo que significaba la cultura ni la religión egipcia y copian. Lo copian como un niño pequeño copiaría, ¿no?, y copian mal. Es decir, ¿ustedes se creen que un egipcio podía dibujar al dios Osiris con la nariz respingona y con esta cara de chiste, ¿no? Aquí tendría que ser Isis y Neftis, no Hathor. Y el difunto aquí también con una cara y ofreciendo el incienso. Como aquí tendrían que estar escritos los jeroglíficos, como no lo sabían, les ponen unos puntitos y se quedan tan anchos, ¿no? Pero, quiero decir,
es tan naif que es divertido, ¿no? Pero bueno, tiene cierta gracia. Bueno, a mí todos con la pluma de Maat en la mano, con 1000 arrepentimientos, ¿no? Porque está dibujada en rojo y después la corrigen en negro, y bueno, porque en Egipto es al revés. Nosotros escribimos en negro y cuando nos portábamos mal y el examen era fatal nos lo corregían en rojo. Ellos no, ellos pintan en rojo y los corrigen en negro. En esta misma sala, ahí, está otra pintura, que les he puesto el dibujo, porque aquí, como pueden ver, ya no se ve nada, pero cuando llegamos nosotros, al poco reconstruimos la bóveda, porque las pinturas de un año para otro se degradaban un montón. Aquí vemos el Pilar Jet, un amuleto relacionado con el dios Osiris, los 4 hijos de Horus, que son los que protegen los vasos canopes, y otros genios funerarios. Lo que me interesa es que vean esta escena superior. Hay un loto y 2 peces que están enfrontados, ¿no? Uno de ellos es el Oxirrinco, ahora ya lo conocemos, se fijan. Oxirrinco, no sé si lo he dicho antes, quiere decir el de la nariz puntiaguda, es un nombre griego, Oxirrincus, de la nariz. Hay una traducción de un libro, está muy bien, pero hay una traducción horrible de un libro que le llaman La ciudad del pez elefante, pues es terrible, pero bueno. Y esto es un lepidoto, son 2 peces que están relacionados con la llegada de la inundación y con la llegada de las aguas. Esta iconografía la veremos repetida sobre diversos soportes en la ciudad de Oxirrinco. La vemos aquí. Estos son, de manera muy estilizada, racimos de uvas. No hemos de olvidar que el vino estaba relacionado con el culto de Osiris. Y esta es la tumba número 3 que hemos visto ahora. Esta es la tumba número 1, un poco también para irnos centrando. Las casas funerarias, que como les he dicho están construidas en adobe, por lo tanto son de época cristiana, a nosotros las excavamos. Cuando acabamos de excavarlas tuvimos un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o vamos más abajo? Hablando con los restauradores nos dijeron que era súper complicado poder mantener las casas de adobe a la intemperie. Estamos en medio del desierto, los cambios de temperatura de la noche al día y sobre todo el viento, que siempre sopla mucho, hacía que teníamos que poner como unas mamparas para poder proteger las casas. Una vez excavadas, una vez publicadas, decidimos que pues las levantábamos. Y la casa funeraria número 1, que la veremos después al final, porque yo he preferido explicarles de lo más antiguo a lo más moderno, debajo aparecieron los restos de lo que sería una gran tumba de época grecorromana. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que entre medios habían una serie de inhumaciones que tenían en la boca una lengua de oro. Una novedad, nosotros en Oxirrinco no habíamos encontrado nunca nada igual. Tenemos paralelos en Marin al Alamein y en otros lugares, y estudiando y buscando paralelos sabemos que una práctica de época romana no excesivamente extendida, porque también los romanos ya no entendían nada de los egipcios, pero era que podían proteger la lengua para que pudieran hablar en el más allá, y esto mismo relacionándolo con el óvulo de Caronte para atravesar el lago, ¿no? O la laguna de Estigia. Son las dos cosas. Hay algunos investigadores que se decantan más por una o por otra y otros por las dos. No sea como sea, es una novedad. Hay muy pocos en Egipto hasta ahora. También es verdad que cuando empiezan a salir muchos después. Pero todos estos individuos tenían estas lenguas de oro que les cubrían la lengua original. Una vez excavada, ha quedado esta tumba magnífica, una escalera perfectamente construida, un distribuidor y una serie de cámaras. Fijémonos en esta de aquí, porque esta fue utilizada por los muertos de la casa número 1, que después veremos. Dentro del ajuar tuvimos la suerte de encontrar este lote de ánforas que se han podido fechar en el siglo I después de Cristo, en época romana, y una serie de cartonajes
porque los romanos continúan momificándose hasta la llegada del cristianismo. Es decir, el cristianismo es el que rompe totalmente la antigua tradición faraónica, que los griegos y los romanos, sobre todo los griegos, que al principio les daba como repelús, ¿no?, esto de la momificación, porque ellos no lo entendían. Los griegos en Egipto, era tan fuerte la presión de la antigua religión que acaban momificándose también. Pues si se fijan, vemos aquí un oxirrinco, aquí tendríamos el lepidoto, es decir, aquella iconografía de los dos peces la vemos en este cartonaje de un niño, o en este de aquí, que se ve muy mal porque está destruido, pero vemos aquí el oxirrinco con la corona tórica. En esta tumba estaban tirados también los cartonajes, típicamente ya romano, ¿no?, con esta especie de... Es curioso, ¿no?, cuando ves una momia vestida a lo romano, o este de aquí, que a mí me da mucha gracia con este ricito así en la frente, pero fíjense sobre todo en los ojos. Los ojos ya nos están avanzando el estilo de los retratos del Fayum, ¿no? Nosotros no hemos encontrado ninguno, pero estos ojos tan abiertos, tan poco egipcios, ¿no? Una momia, está el cartonaje, todo es egipcio, pero la expresión ya no lo es. Y este, que es magnífico, es una máscara infantil, todo dorado. Dorado también es muy egipcio porque el oro es la carne de los dioses, por lo tanto en el Imperio Nuevo o en el Imperio Antiguo solo podían ser de oro los faraones, que después se convertían en Dios. Después ya todo el mundo podía dorarse, ¿no?, como si dijéramos, pero en cambio el peinado es típicamente romano. Muy rápido, unos cartonajes que me han parecido interesantes, tenemos muchísimos más, pero he traído solamente una muestra. Este era muy interesante porque además tenía este pequeño cuenco que hemos podido analizar y tenía restos de leche del alimento funerario, pero sobre todo lo que es muy interesante son los detalles del peinado y de las sandalias. Las sandalias son... O la gran tumba 19, que cuando entramos pues poco nos coge algo, porque es que hay más de 100 momias. Otro dilema, ¿qué hacemos? No podemos conservarlas, no tenemos ningún lugar para poderlas guardar, estaban en un estado de conservación fatal, volvemos a tapar. O sea, las momias están dentro de la tumba, nuestro restaurador cada año controla la humedad, la temperatura, está herméticamente cerrado, por ahora se conserva bien. Seguramente nuestros sucesores tendrán más medios económicos, más medios técnicos y más posibilidades de poder salvarlas. Nos parecía una aberración extraerlas y dejarlas y perderlas por el camino. Ahora les quiero enseñar un hallazgo que nos impresionó. Esta es la tumba número 11, la que estaba debajo de la casa funeraria, ya hemos reconstruido las cámaras. Esta zona de aquí siempre nos había llamado la atención porque, así como en este lado, las tumbas están como muy juntas, aquí no había demasiadas y ocupaba un espacio bastante grande, y cuando fue nuestra sorpresa, que debajo de las tumbas habían como unas manchas, lo he puesto aquí porque se ve mejor, pero aquí se ve, no sé si lo ven, unas manchas oscuras que vemos que están por encima de este pequeño murito. El pequeño murito, por el tamaño de los adobes, sabemos que es de época saíta, está debajo de la tumba romana y casi seguro es de época persa, porque en época persa los persas tuvieron mucho interés en la momificación de animales. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando empezamos a excavar? Bueno, aquí es la campaña del 2013, aquí se ve mejor, ¿no?, estas manchas marronosas sobre la arena blanca, relacionadas con un pozo. Los pozos también están relacionados con la llegada de la inundación, porque el nivel freático llega antes que el nivel del Nilo, y en estos paquetes aparecían espinas y espinas y espinas y espinas de peces. Claro, nosotros de peces no sabíamos mucho.
Entonces, el doctor Padró, bueno, hicimos las fotos y contactó con el mejor especialista de peces del Nilo, porque ahora no es lo mismo estudiar peces del mar que del Nilo, y que es un profesor de la Universidad de Bruselas, del Museo de Historia Natural. Le enviamos se llama Wim van Nier, el doctor Van Nier. Cuando le enviamos las fotos, tardó, yo creo que no tuvo tiempo ni de contestar el mail que nos dice: ¿cuándo voy? Me invitan a ir porque saben ustedes que nosotros no nos podemos llevar nada de Egipto, ni tan solo las vértebras de un pez. Nosotros, en plan de broma, en la excavación, mientras estábamos excavando, decíamos: ¿te imaginas que fueran oxirrincos? Pues sí, son oxirrincos. Y las espinas estaban envueltas, algunas de ellas, con vendas y hojas de palma. También encontramos una corona tórica, posiblemente hubiera pertenecido a una estatua en madera de un pez oxirrinco, pero los estudios que hizo el profesor Van Nier, bueno, este es el esqueleto, se fijan, ¿no?, en el morro tan prominente. Hemos estudiado más de 5.000 ejemplares, se dice pronto. Les puedo asegurar que soñaba por las noches con los peces, porque nos pasábamos horas limpiando vertebritas, y el 95% de los peces localizados son oxirrincos, lo cual, una vez más, contribuye a que en época persa todavía los habitantes de Oxirrinco veneraban a la diosa Tueris y le ofrecían su animal momificado como ofrenda. Me ha hecho mucha ilusión enseñarles el oxirrinco de verdad. Tienen una cara que es graciosísima. El profesor Van Nier, cuando estaba con nosotros, le dijo al profesor Hassan, dice: los pescadores de Bagnasa todavía pescan oxirrincos. Dijo: no lo sé. Nos llamaron y dijeron: uy, es muy difícil porque es un pez que está en el lodo, debajo, y sale solo por la noche. Dice: pero bueno, podemos mirar. Y al día siguiente nos traen 2 ejemplares, una monada de peces, y la verdad es que tiene el mismo morro, tiene el mismo morro. Entonces, bueno, el profesor Van Nier, le dijimos: ¿qué hacemos? Nos daba pena comerlo, ¿no? Dice: no os lo comáis, que es malísimo. Además, es tabú en Oxirrinco. Tenemos textos de papiros que dicen que los sacerdotes de Oxirrinco no podían comer oxirrincos. Bueno, me ha hecho mucha ilusión enseñárselo porque supongo que ninguno de ustedes había visto nunca uno. Vamos un poco atrás, y aquella gran estructura de época cristiana que veremos al final de todo de la charla, a mí me interesa en relacionarla porque los textos de los papiros hablan de que el gran templo, o el templo más importante de la ciudad, que era el templo de Serapis, de él salía una gran avenida que ligaba o conducía a la calle ancha del norte, y que desde allí salían las procesiones de los sacerdotes hacia el Osireyón. Les he puesto la referencia, después volveremos a ver esta gran estructura. Pero efectivamente, desde la necrópolis alta, es decir, desde la ciudad, los textos nos dicen que una vez al año los sacerdotes iban hacia el Osireyón. ¿Y qué hacían en este Osireyón? Hay un ritual en Egipto que dura durante toda la civilización egipcia, pero que sobre todo a partir del final del Imperio Nuevo y época tolemaica vuelve a resurgir, que son los misterios de Osiris que se realizan durante el mes de Joyak. El mes de Joyak es el nombre que recibe, como te puedo decir, mayo o junio, es el nombre que recibe el 4.º mes de la inundación. Es decir, las aguas ya han llegado, se están empezando a retirar, y es cuando crecen los brotes verdes. Por lo tanto, Egipto vuelve a la vida. Y se celebra este ritual que en el templo principal de la ciudad se hacen con este limo que acaba de llegar, unas figuras con la forma, tienen un molde con la forma del dios Osiris, ponen este limo que es muy, muy rico en nutrientes, y clavan o entierran unas semillas generalmente de cebada. Entonces las riegan,
y al cabo de un tiempo, la cebada tiene un crecimiento corto, crecen y se hace como un parterre. Y es lo que se llaman los osiris vegetantes, porque vegetan. Cogen las dos mitades del osiris, las sacan del molde, las enganchan, les ponen unas vendas, la corona, la máscara, los atributos de la divinidad, el Eka y el Nejaja, y se quedan en el templo de la ciudad para que reciban pues adoración durante un año. Las del año anterior las vuelven a preparar un poco, les vuelven a arreglar las vendas, y por la noche, porque los Osireyón siempre han de estar situados allá donde nada se oye y nadie lo ve, los sacerdotes por la noche van por esta vía procesional hasta el Osireyón, donde entierran en unos nichos estos simulacros de Osiris. Y estos simulacros, si se acuerdan, cuando les expliqué la tumba número 1, se realizan en la Shentait, es decir, en este templo que recibe este nombre. Bueno, los Osireyón, este está bastante degradado, la parte superior, siempre constan de dos partes. Una superestructura, donde se realizan los primeros rituales, y una subestructura, donde están estos nichos donde se entierran. Les puedo asegurar, ya que lo diga yo queda mal, porque que es uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho en Oxirrinco. Porque de Osireyón seguramente tendría que haber uno en cada ciudad importante de Egipto, pero actualmente en Egipto se conocen 3. Uno, el Osireyón de Abidos, que es del Imperio Nuevo. Los que conocen Egipto y conocen Abidos saben que es el centro del culto del dios Osiris. Fue construido seguramente, es de la época de Seti I. Otro es el Osireyón de Karnak, de época tolemaica, de Ptolomeo IV. Karnak sabemos quién es el gran centro cultural de Egipto, y el tercero es el de Oxirrinco, que es de Ptolomeo VI. Por lo tanto, creo que es bastante importante. En la parte superior vemos, esta es la entrada que llevaría hacia el pueblo. Hay un pozo importante para saber cuándo llega la inundación, una zona de ofrendas, pero fíjense que es bastante grande el recinto, 165 metros por 105, es decir, 17.325 metros cuadrados. Es un edificio importante, aunque solo está construido hasta aquí. Esta parte de aquí no se construyó nunca. Muy rápidamente, la zona de ofrendas, donde dicen los textos que se hacía una ofrenda a la divinidad cada día del año. Esta olla tendría huesos de dátiles, una ofrenda de Osiris, los tapones de las ánforas de vino, fíjense que incluso tiene la hoja de parra cubriendo la parte interna, monedas que por suerte nos fechan el momento del abandono del Osireyón, de la época Adriano. Adriano fue uno de los emperadores que más relación tuvo con Egipto. Saben, Adriano con su amante Antinoo, que Antinoo se suicidó por Adriano. ¿Y cómo se suicidó? Se ahogó en el Nilo, por lo tanto se convirtió en el Osiris Antinoo. Sabemos que en la época de Adriano visitó Oxirrinco en el año 130, ya que las monedas nos van perfectas, y una superestructura hecha de adobe, aquí reconstruida, que en la esquinita había este pequeño ladrillo de fundación, con lo cual nos dice que es un lugar sacralizado, y que se entraba en el interior por estas escaleras. Aquí lo podemos ver mejor. Yo soy bajita, ya lo ven, pero yo no me tengo que bajar para poder entrar. Quiero decir, está tan perfectamente calculadas tú sí que tendrías que pero tan perfectamente la pendiente de la escalera, que los egipcios, que eran más como yo, no tendrían que agacharse demasiado para poder entrar. Entonces, lo que también es interesante, esto es un dibujo de la superestructura. Se entraría por aquí. Vemos que el recorrido es sinuoso. A los egipcios les encanta esto de los misterios, no irían directo, sino que entrarían por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y entonces son la gran galería y esta pequeñita que la hemos fechado en época romana, de la época de Adriano. Vamos a entrar.
justo en la entrada, unos nichos donde estaban las lámparas de aceite. Aquí vemos cómo han ido perdiendo el aceite por la pared. Y esto sería la primera sala. Una salvedad: estaba en muy mal estado de conservación. La construcción buena es la antigua. Los arquitectos no nos dejaron entrar porque decía que se nos caería todo encima. Entonces tenemos un arquitecto que es de León y tuvieron que volver a levantar las paredes para poder aguantar el techo. La construcción, así como más feita, es la moderna. Está hecha de manera que en cualquier momento se puede retirar. Esta sería la sala esta es la puerta por donde se entraría, y daríamos la vuelta por aquí y entraríamos a la gran sala de culto donde está la estatua de 3,30 metros del dios Osiris, que con unos nichos. Seguramente mi hipótesis es que esta sala es de época saíta. Y ahora sí que ya les puedo decir que el Osireyón es el Perjez, porque hemos encontrado unos textos en los cuales nos dicen, nos nombran que estamos en el Perjez. Por tanto, todos los sacerdotes de época saíta eran sacerdotes del Osireyón, del templo de Osiris. Perfectamente construido con estas grandes losas. Aquí he puesto la foto desde la otra perspectiva. Y, por desgracia, siempre decimos que en arqueología quien descubre más cosas son los ladrones. Y efectivamente, el Osireyón lo descubrieron los ladrones. Y nos enteramos, porque un día el doctor Padrón me dice: me han llamado del Bagnasa que han cogido a unos ladrones que cuando los pararon les dijeron que eran la Spanish Mission. La Spanish Mission, allí con una sierra, que intentaban llevarse la cabeza. Bueno, primero el Osiris entero, al no poder, intentaron cortarlo por aquí. Como tampoco pudieron, la cara y la cabeza, y al final machacaron la cara, que es una pena. A lo mejor conservado es la barba, porque la encontramos en la entrada de la excavación. Vemos que tienen los brazos cruzados con el Eka y el Nejaja, que son los símbolos de la divinidad. Uno de los problemas era si el Osiris estaba de pie o estaba echado, y hemos llegado a la conclusión que estaba echado porque de pie no cabría, porque estas salas estarían cubiertas también con bóveda. Con decoración, una decoración muy fina de fachada de palacio, una decoración que tenemos desde antiguo. Aquí una panorámica, la estatua, una de las galerías y la galería pequeña. La primera fase, estos son los nichos donde se enterraban los simulacros de Osiris. Por suerte, encima de cada nicho hay una escritura en hierático que nos dice el año en que fue enterrado el Osiris, cómo se llamaba y cómo se llamaba el templo. Tanto sabemos que era el Perjez. Los nichos miden 80-60 por 110, todos son iguales y, como verán, tiene dos fases. Esta sería la primera, aquí tiene una pared de cierre, y esta es la más moderna. Otro problema: ¿cómo se llenaba? Ahora se lo explico. Gracias a los estudios que ha hecho Logan Coulon sobre las inscripciones, ha podido llegar a la conclusión de que los nichos empezaban por atrás, es decir, empezaron por... Esto sería la sala de los Osiris, empezaban por aquí, iban haciendo zigzag y la última sería el más próximo. La otra pregunta es cómo llenaron los de la otra parte de la galería, seguramente pues porque pusieron una escalera y continuaron para atrás. Sabemos por los textos que la primera parte es de Ptolomeo VI, esto es Ptolomeo VIII y Cleopatra III, Ptolomeo X, es decir, cada vez más para nosotros. Esta es la vista desde el oeste. Esto sería la primera fase de la galería. La segunda fase todavía está en peor estado de conservación porque ya se han llevado todos los sillares. Bueno, aquí se ve. Paso rápido. Esta es la galería 2, de época romana, muy mal estado de conservación, nada más hay 3 nichos, ya no queda nada. Pero fue muy interesante saber dos cosas. Una, que en el interior estaba todo el ajuar funerario relacionado con los enterramientos de los Osiris y que estaba lleno de arena. Y que en medio de la arena estaban el material que hemos podido clasificar como de protección y el de ofrenda
estaría en la parte superior, en este estrato más marrón. Les puedo asegurar que toda la tierra que había dentro de los Sirellon fue cribada para poder recuperar el material que los ladrones no quisieron. Claro, estas eran las figuritas de Osiris vegetantes, que les han sacado todo lo que tenía valor. La máscara, hasta el falo, ¿no? La figura de barro les importaba poco. Así todo tenemos pocas, porque estas figuras se enterrarían seguramente con unas máscaras, como estas de aquí, de plomo, o esta de oro, y estos serían los atributos, el Eka y el Nejaja, que llevarían. Estos pobrecitos todavía están peor, pero si fijáramos, aquí se ven los granos todavía de cebada. Estos simulacros estaban acompañados de figuras. Les puedo asegurar que todo es en miniatura. Yo no sé si aquí en Galicia, cuando las chicas eran pequeñas como yo, jugaban a cocinitas, que teníamos todo así como en miniatura, ¿no? O supermercados, todo en pequeño. Pues esto es como si fuera igual. Sanita Pepis, ¿no? ya verán que además todo es como muy elemental, porque está hecho con barro, aunque después puede estar decorado. Tiene una gracia, yo creo que tiene mucha gracia estos ojos de este Osiris. Esto es muy interesante porque, si se fijan, la mano izquierda está tapando el sexo del dios. No me entro ahora Dentro de este material de protección están estos escarabeos alados con las alas extendidas, que seguramente se pondrían sobre el pecho de la figura, o los hijos de Horus. La verdad es que son así, de verdad, son súper pequeñitos. Tiene mucha gracia porque tenemos como distintos juegos, ¿no? De estos que parecen casi peones, o estos de aquí, y algunos son fácilmente reconocibles, otros son un poco más difíciles. Pero de todos estos elementos, pues tenemos algunos paralelos, pero de estas cajitas, que cuando las encontramos pues no sabíamos qué eran, tienen una inscripción. Esta es bastante legible, pues están en demótico y es más complicado. Están relacionados con un punto cardinal y con una diosa femenina, en este caso Oeste Neit. Y están relacionadas con un misterio de las 4 bolas que ahora les explico. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al abrir las cajas, que estaban tapadas con estas tapaderas de forma piramidal, no todas estaban cerradas, sino que encontrábamos muchas cajas sueltas y muchas tapaderas sueltas, en el interior había una bolita. De bolitas tenemos de muchos tipos, de muchos tamaños. Están relacionados, como les decía, con una diosa femenina, y está relacionado con este culto, con este ritual de las 4 bolas. Esto es un relieve que está en Karnak, en el templo de Taharqa. El templo de Taharqa es un templo que no se visita demasiado porque está cerrado al público, y es donde también se celebran los misterios de Hoyak. Está justo al lado del lago sagrado. Aquí vemos a Taharqa, que tira 4 bolitas. Y las 4 bolitas las tira a los 4 puntos cardinales, porque en el momento en que las lanza, la bola se convierte en una lengua de fuego y así protege a Osiris de su enemigo Set. Este es el ritual sencillo, y también está relacionado con la diosa Neit, la diosa arquera, que está tirando sus flechas, aquí está borrado, a los 4 escudos, que también son referenciados a los 4 puntos cardinales. Y aquí en medio, ¿qué tenemos? La tumba de Osiris. Esto es el nombre de Osiris, la tumba, y el árbol que siempre sale de la tumba. Nosotros tenemos las 4 bolas, pero también tenemos unos conos mágicos con la representación de la diosa Neit, arquera. Alguno aquí con una flor, aquí con un arco. Son así, eso, como con unos peoncitos. Todavía me falta, ¿no? Uf, ya puedo correr. Bueno, ladrillos mágicos, amuletos y el material de ofrenda. Ya todo en pequeñito, las mesas de ofrendas con pedestal o sin, pasteles, parecen pizzitas, ¿no? Parecen pizzas, pero son pasteles, y la ofrenda por excelencia, que es el pan, ¿no? El signo de ofrenda.
Muy rápido les voy a pasar el otro sector, que es la fortaleza bizantina. Como está a medio excavar, pero me ha interesado que ustedes también pudieran ver el otro gran sector de excavación, porque está fechada entre el siglo V y VII. Está lejos del centro, pero no sabemos si era el dominio agrícola de una familia muy importante, que eran los Apiones, o un monasterio. Tiene 3 sectores, bueno, todavía falta por excavar muchísimo. El sector 16.1, un día estábamos en la casa y nos viene la doctora Subías y dice: acabo de encontrar un capitel y parece que continúa una columna. Al cabo de un tiempo, pues encontramos toda Esto es lo que tiene Egipto, ¿no? Que cuando lo encuentras todo. Y me ha hecho mucha gracia cuando nos han explicado lo del sendero que se veían, ¿no? Las trazas de uso, porque seguramente aquí había una reliquia encerrada por una especie de una estructura de madera clavada en esta piedra, y aquí, si ustedes se fijan, también se puede ver el recorrido de los peregrinos alrededor de la reliquia. Después, este sector eclesiástico pues, se convirtió en un sector industrial. Aquí vemos una prensa, unos hornos, todavía en su interior con ánforas de este periodo. Bueno, aquí lo vemos mejor. El otro, el sector que le llamaron el conjunto monástico, una vez excavado, con unas pinturas. Las pinturas esquenoxirrinco son una maravilla, con este carnero, que es típico de la zona, porque tienen la cola como muy, muy gorda, pero como hace mucho calor y no tienen mucha agua, tienen la reserva de grasa para poder... Y estas gacelitas que parecen prerrománicas o románicas. Aquí lo vemos mejor, las pinturas, que son detalladas pinturas del siglo VI, la adoración de la cruz. Esta no está finalizada, la gran basílica, pero sí que me ha interesado poderles presentar estas dos tumbas. Bueno, a la iglesia se accede pues, una cabecera tripartita a través de un podio, con unas pinturas que son árboles sicomoros, que esto sí que es una reminiscencia faraónica total, ya que el sicomoro es el árbol por excelencia del mundo funerario, porque era perenne y creían que así perdurarían como el sicomoro. Pero los dos enterramientos, uno es que sea el más importante, nos habla de epitafio, el epitafio de Prior Menas, Señor, da reposo al alma de tu sirviente Menas, prior del monasterio de Canciriaco. Mes Pachón es un nombre. El día de la indicción. La indicción era cuando el gobierno romano iba a recaudar impuestos. Era tan traumático que contaban a partir de la recaudación de impuestos, no igual que ahora. Entonces, el año fiscal. Pero la que es más interesante es esta de aquí abajo, porque dice: en el mes de Joyac, el día 20, indicción 14, llevaban 14, del año 402 de Diocleciano, que si hacemos la correspondencia, es después de la conquista árabe. Es decir, que esto también lo sabemos, los cristianos en Egipto no fueron barridos cuando llegó la conquista árabe. De hecho, todavía hoy hay cristianos, aunque ahora lo están pasando un poco peor. Seguramente en el Perjef había un templo en el cual podemos ver relieves típicamente egipcios. Aquí la corona de un faraón o la presentación de la Maat. Por un lado están los relieves faraónicos y por el otro relieves típicamente bizantinos, ¿no? Este fantástico de estas, las uvas, los palomos, etcétera. Bueno, creo que en un cuarto de hora podré acabar. Volvemos a la necrópolis alta y les vamos a hablar ahora de las casas. Les voy a hablar ahora de las casas funerarias, sobre todo la casa funeraria número 1. Casas funerarias las hemos llamado así porque es el lugar donde tenía lugar el culto funerario, pero a la vez se enterraban cantidad de individuos, posiblemente formaban parte de una congregación o de un colegio o no creo que fueran familiares. Lo más importante de esta casa funeraria, aparte del entierro de los difuntos, eran las pinturas que hemos encontrado.
pinturas con unas reminiscencias cristianas y a la vez faraónicas. Aquí que vemos es la representación de Jonás, que como dice la tradición, engullido por un monstruo marino. Claro, en Oxirrinco un monstruo marino estamos muy lejos, pero tenemos aquí un magnífico cocodrilo, ¿no?, que se está engullendo más familiar, y aquí que ya renace como orante. Esta similitud en el Antiguo Testamento es recurrente, ya que decían que el cuerpo del monstruo marino podía ser la tumba de Cristo, ¿no?, que también estuvo 3 días. O esta representación del águila psicopompa, con unas relaciones muy fuertes con el Egipto faraónico, ya que ayuda a subir al cielo el alma de los difuntos. Fíjense que lleva en el pico un ángel, la cruz de vida egipcia. Aquí vemos el lugar donde se colocaba el difunto para todo el ritual, y después se enterraban en las criptas. Otras pinturas encontradas, que todas estas han estado extraídas y están ahora en el Museo Copto del Cairo, pues tenemos a Foibamón, mártir, que es del siglo VI. La cruz es un elemento que al ser considerado un elemento infame al principio del cristianismo, pues tarda en implantarse, y la corona como símbolo de la victoria, alfa, omega, y el crismón, el nombre de Cristo. O esta, que es una de las más importantes, que sería el momento en que esta casa funeraria se transforma en un oratorio. Mejor el dibujo para verlo. Vemos que aquí es subir al templo, ¿no? Suben al templo, la parte más sagrada está tapada por estos cortinajes, y seguramente era motivo del culto a un mártir. Volvemos a una de las imágenes iniciales y vamos a ver, muy rápido, esta zona de aquí, y acabaremos con esta. No les he querido enseñar demasiados muertos porque no es lo más llamativo, aunque les puedo asegurar que muchísimos, todos estudiados, tenemos 2 antropólogos siempre en la excavación, pero esto sí que me ha hecho mucha ilusión enseñárselo, porque si estamos en la ciudad de los papiros, ¿quién escribía estos papiros? Pues bueno, hemos encontrado una tumba de un joven de unos 16 años, que para la época ya era un poco mayorcito, que tenía asociado un tintero y un estuche con los cálamos, ¿no?, para poder escribir. Muy curioso, porque cuando esto lo publicamos, el estudio lo ha publicado el doctor Padró, porque no me acuerdo de dónde, pero del sudeste de la península de Alicante, o de una zona por allí, hay uno igual, y entonces pudieron hacer comparaciones. Cuando Petri estuvo en Oxirrinco, y siempre nos decía, en sus textos dice que, y además los textos hablan de que cuando Oxirrinco se convirtió en Pemlle y se cristianizó, fue uno de los lugares donde habían más personas que abrazaron la nueva religión. Hablan de más de 50.000 monjes y 50.000 monjas. Claro, esto es imposible, no nos lo vamos a creer ni nos lo creemos, pero sí que es un dato importante para que significa que habían muchos, y que habían muchísimas iglesias relacionadas con esta nueva fe. Hemos encontrado capillas, iglesias más pequeñas, iglesias más grandes, y en los años 2015 y 2016 encontramos esta pequeña iglesia relacionada con el culto funerario, con todos estos enterramientos que están a su alrededor. Tenemos aquí la iglesia, las aulas donde se enterraban los difuntos, que no las hemos excavado y tardaremos en excavarlas. Nada más hemos excavado la 1, ya se lo enseño. Aquí se puede ver bien, es una iglesia pequeña, hecha de adobe, con un pórtico, una cantidad de columnas y de capiteles que están todos numerados, pero colocados aquí porque cuando nos vamos lo tapamos con geotextil, porque si no la piedra caliza de los capiteles se deshace. Pero es interesante la estructura. Aquí tenemos una cocina con las jarras típicas. Aquí sería el lugar donde comen. Hemos encontrado cantidad de espinas de pez oxirrinco, y aquí el lugar más sagrado. Bueno, aquí tenemos toda la colección de estos grandes capiteles.
y los enterramientos. Llevamos unos 60 y pico de enterramientos y todavía bien que nos queda más de la mitad. Solo para enseñarles pues, que están en decúbito supino sobre estas especies de alfombras hechas con caña, ¿no? y la cabeza encima de un adobe. El ajuar, como pueden ver, de todos los 60, estas tres cositas, que es un dado relacionado con un enterramiento infantil, una pequeña terracota y medio, porque aquí queda muy mono, pero nada más hay medio, de un pote de col de hueso. Es decir, para 60 individuos solamente este ajuar, pues el ajuar es un poco pobre. Y ya para finalizar, volvemos a la gran estructura que siempre está centrada en todas las fotografías aéreas de esta gran basílica. No está excavada, lo que les voy a presentar es una primicia, todavía, como les decía a Víctor antes de entrar, digo, esto es la primera vez que lo enseñamos, por lo tanto, todavía no hemos ni presentado la memoria de excavación. Como pueden ver, no está todavía delimitada, es impresionante, 90 metros por 30, una superficie de 2.700 metros cuadrados. ¿Y qué es? Es el templo de Serapis, que nos habla los papiros, porque si Tueris era la diosa femenina más importante de la ciudad, en época grecorromana, el dios más importante de la ciudad era el dios Serapis. Era la vía procesional hacia el Osiraion. Puede ser, una cosa no quita a la otra. En época cristiana se construyó una gran cripta que aquí ya está tapada. Es una basílica de 5 naves que va del 5 al 7 y una vez abandonada, pues es un lugar donde se practican inhumaciones individuales. El estudio todavía está en marcha, no les puedo avanzar nada más, pero sí que cuando empezamos a excavar, bueno, la verdad es que fue destruida con saña, la cripta estaba llena de capiteles, de columnas, pero hecho con muy mala idea. Aparecieron unas pinturas. En aquel momento las pinturas se taparon enseguida porque el polvo de la excavación y todo esto no le iba nada bien para la restauración ni para la protección. Entonces por eso se decidió este año cubrir la cripta. Seguro que no estaba cubierta así, pero era una manera de poderlo solucionar. Bueno, vean, ¿no? Es la cripta con la cantidad. Todo esto salió de aquí dentro. Incluso algún fragmento reutilizado en el cierre del edificio que tiene el cartucho de Filipo Arrideo, el hijo de Alejandro. Es decir, que estaba reutilizado de una edificación próxima. Pudimos sacar todas las columnas excepto esta, es una columna de granito de Asuán, monolítica, que era, bueno, yo no sé cómo la tiraron, lo que sí que no la hemos podido extraer, pero bueno, no queda mal. Y todas estas paredes están llenas de pinturas, que las tapamos enseguida, como les he dicho, pero este año, una vez iniciado el proceso de cubrimiento de la cripta, pues ha quedado este espacio. Siempre las restauraciones se pueden ir marcha atrás. Como siempre, el muro tan bonito es moderno. Y lo que sí que hemos podido es visualizar estas pinturas, que esto sí que es una primicia que les enseño. Están en bastante mal estado de conservación, pero sí que hemos podido saber que tienen muchas capas, una encima de otra. Aquí es mono el incensario que lleva en la mano, aquí en este lugar. Esta figura nos ha dado muchos dolores de cabeza, porque cuando salió, en el año 16, nada más salió la cara, y nosotros hacemos el rapport de la memoria de excavaciones, hacemos en francés, la traducen al árabe, del árabe traducen al inglés, y un personaje bizantino se convirtió en la primera representación de Cristo. Claro, con lo cual, cuando al doctor Padrón lo llamaron del Vaticano, pues nos quedamos todos patitiesos. Claro, ni es la primera representación ni es la más antigua y por supuesto no es la representación de Cristo, es un orante vestido a la manera romana. Ya es la primera vez que se puede ver entera, nada más se veía la parte superior. En este nicho de aquí
Bueno, que sí que sabemos que es que las pinturas tienen diversas fases. La más moderna es esta que imita el mármol, ¿no? Y en el nicho hay también una persona orante, no sé, supongo que se ve bien, ¿no?, la foto, y los arcángeles, todavía no, estamos en proceso de estudio, no sabemos a quién se refieren, pero me ha hecho ilusión podérselo presentar, y la figura de este personaje. Y les dejo con la cara del personaje bizantino. Pero, un segundo. No aplauda todavía. Un segundo porque, como pueden suponer, detrás de esto hay un gran equipo. Yo solamente he venido aquí estoy muy agradecida, pero he venido a presentárselo. El equipo es un equipo interdisciplinario, de la Universidad de Barcelona, de Montpellier, de la Universidad del Cairo. El arquitecto es de León, tenemos una persona egiptóloga del Museo Arqueológico Nacional, viene gente de Mallorca, de Murcia, es decir, que está abierto y además es un equipo interdisciplinar, pero también tenemos que dar las gracias a las personas que hacen posible que podamos hacer este trabajo. No todos nos dan dinero a la vez, pero bueno, nos han dado todos en algún momento y gracias a ellos pues hemos podido subsistir estos 25 años y esperemos que podamos subsistir 25 más. Muchísimas gracias.